Muchas gracias, un gran abrazo. 7:15 minutos, don Aurelio, se hunde, está hundiéndose, está moribunda la reforma de la educación que hasta hace pocas horas era el caso de éxito, era el modelo a mostrar del gobierno del presidente Petro. Sí, Ricardo, pero vale la pena hacer una acotación a la declaración de la senadora María José Pizarro. Y es que el problema lo creó la misma bancada del Pacto Histórico, cuando llegó a un acuerdo en la Comisión Primera con la ministra a bordo y con la oposición sobre lo que salió de la Comisión Primera. Es curioso que la senadora Pizarro diga, tenemos que oír las organizaciones sociales, y en eso estoy de acuerdo, pero resulta que las tenían que haber oído no ahora, las tenían que haber oído desde hace rato. Esta reforma viene mal desde el comienzo, desde que se presentó. Esta reforma era mala y se dañó. ¿Y qué tenemos ahora? Una ponencia, que es, digamos, como me dijo un amigo ayer, neoliberal dura, y otra reforma que es otra ponencia que es neoliberal light. Esas son las dos ponencias que hay. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al país y a la educación es que se hunda esa reforma. Eso es lo mejor que le puede pasar a Colombia, por la vía del knockout o por la vía Aurelio, de los 10 rounds, la reforma conteo, se necesita, por lo que sea, y se necesita sí, con urgencia. pero no esta, Ricardo, pero no esta reforma. Mire, Ricardo, una sola cosa le voy a decir de esta reforma. ¿Cuánto vale la reforma? Ahí tuvimos antier al viceministro de Educación que el 0,4% del PIB para el año 2043, y que no se sabe cuánto vale la reforma. Un derecho sin presupuesto no es un derecho. ¿Qué es el derecho universal a la educación? ¿Cuánto vale la reforma? No sabemos. Entonces, ¿le doy un dato? ¿Qué mentira? Yo le doy un dato. Derecho sin plata. Yo le doy un dato porque ayer hablé con la ministra. Ricardo. Ayer hablé con la ministra. Un dato. ¿Sabe cuánto cuesta la reforma? ¿Sabe cuánto cuesta la reforma? 640 billones de pesos, incluyendo entonces, imagínese usted, 640 millones de pesos. Eso es un pero saludo, ¿en un saludo a la bandera. En 10 años. Bueno, pártamelo por 10 años. Vale 64 por año. Eso año. incluyendo infraestructura, ¿no? Pártamelo Eso incluyendo infraestructura, es otra ley. Aquí hay dos leyes. Pártamelo a la mitad y le quedan 30. Se la dejo más barata para sacar infraestructura. La sola ley, de lo que estamos hablando hoy, cuesta 240 billones de pesos en 10 años. Pues maravilla, mire, Ricardo, ojalá. Perdóneme, Héctor, una pequeña cosita, ojalá. Héctor, una pequeña Lo cosa. peor sería que no costara, porque lo que necesita la educación es plata, más que leyes. En realidad parte del problema de la calidad de dónde sacamos la plata de la educación es plata. Entonces, ojalá, ahora sí, yo iba a decir que no me parecía tan importante la ley, pero si vale tanto, me parece importantísima y ojalá la aprueben, porque es que lo verdaderamente importante es que este país tome la decisión. Una mentira. Tome la decisión. Que aprueben una mentira, Héctor. Tome la decisión que aprueben una mentira porque como un derecho sin plata más no es derecho. recursos públicos a la educación. Esa es la decisión que hay que tomar. Y por eso, por ejemplo, se está tramitando paralelamente a esto otro proyecto, uno que ha promovido unos senadores del partido En Marcha, que es el del cambio del sistema general de participaciones, que es mucho más importante, por supuesto, que esta ley, es decir, cuánta plata le vamos a dedicar a la educación. Pero qué bueno. Entonces, qué bueno que tome ese punto, porque Héctor. es que, pero bueno perdóneme, Aurelio, perdóneme usted. Perdóneme, Héctor. Pero ¿en qué orden hablamos? Tranquilo. Pues estaba hablando Aurelio. yo. Qué bueno que tome ese punto del... por favor, termine Aurelio. Termine Aurelio, por favor, va Héctor. O a las 10:10. También puede volver a las 10:10. Pero le quiero decir algo, Héctor. Ya que toma el punto del sistema general de participaciones, le voy a dar este dato. A ver. 350 billones de pesos es lo que han dejado de recibir municipios y departamentos para salud por la reforma del Sistema General de Participaciones en el Acto 01 del 2001. Esa reforma no reconoce un solo peso de esa deuda histórica, ni uno lo reconoce. Es decir, se fueron con eso. Hoy vale. Esa reforma lo que hace es obligar a modificar esa circunstancia que usted está mencionando, Aurelio. Es que lo que sí es inaplazable es la reforma del Sistema General de Participaciones para que las entidades territoriales que tienen que financiar prioritariamente en los servicios de educación y de salud recuperen parte de lo que perdieron en el año 2001. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, Aurelio y yo. En esa causa militamos completamente
justamente en el año 2000, incluso en el año de 99, con la crisis del año 98, se modificó el sistema general de participación y se cambió totalmente el espíritu de la Constitución de 1991 en materia de financiación de servicios sociales y de reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales. Entonces, eso sí es clave. Ahora, en las discusiones, para volver a lo que estábamos, en las discusiones en las que nos hemos metido últimamente, se pone de presente una talanquera para inhibir la discusión, que es cuánto vale la reforma y de dónde va a salir la plata, lo cual es obvio, pero uno supone que precisamente las discusiones que se están dando es si vamos a preferir poner plata en fortalecer a las fuerzas militares como lo hicimos durante casi 2 décadas seguidas, o si lo vamos a hacer en cambio en el fortalecimiento de la educación. En eso consiste la discusión, no es para inhibir la conversación como se está haciendo ahora, que dónde está el impacto fiscal. No es que la sociedad colombiana decide que hay que ponerle más plata a la educación y a la salud. Y claro, de contera me imagino que hay que recortarle a otros que nos parecen menos importantes, menos prioritarios, menos urgentes. Pero ahora, en la reforma de la educación, yo insisto, yo iba a decir que no me parecía tan importante la ley estatutaria, porque en realidad la educación tiene un problema igual que la salud, sobre todo de financiación. Ahora, esta reforma, si no se aprueba, pues la situación en materia de educación sigue más o menos igual que como estábamos, un poco a diferencia de la salud, que pues hay que buscar alguna cosa porque el sistema pues está prácticamente quebrado. No, pero el gobierno le metió un empujoncito para que se quebrara más rápido el sistema, ¿no? El sistema de salud, ¿no? Pero no vamos a cambiar. Es una pequeña diferencia con la educación. No vamos a cambiarnos a la discusión al sistema de salud porque nos salimos. Pero es que usted la trajo a colación. Pero sí déjeme mencionar. Déjeme mencionar un punto importante. Sí, déjeme mencionar un punto importante de la discusión actual. Están aquí alzando la mano todos. Están hablando muy largo. Que usted lo planteó, señor, que es el tema de la composición de las fuerzas políticas en el Congreso. Al gobierno no le alcanza para las mayorías para aprobar sus reformas. Las reformas de Petro no se pueden aprobar en el Congreso. Petro, como yo escribí en una columna, puede llegar hasta aprobar las reformas de Fajardo, como lo hizo con la reforma tributaria o con la reforma pensional que probablemente salga, porque esas no son las reformas de Petro, esas son las reformas de Fajardo. Y en educación pasa igual, o aprueban la reforma de Fajardo, que incluiría la participación privada, etcétera, cosas con las que yo estoy de acuerdo, o se hunde la reforma, porque la reforma de Petro, que es la misma de FECODE, pues no tiene los votos para creo, María Consuelo, que el presidente y el gobierno están más en la línea de preferir que se hundan las reformas y dejar la constancia de que lo intentaron. Es que, Ricardo, si hay alguna financiación que valió la pena, fue la que aportó FECODE a la campaña del presidente. O sea, 500 millones 500 milloncitos. le sirvieron 500 milloncitos por encima de la mesa. Claro, para hundir en lo que ellos no estaban de acuerdo. Porque fíjese que María José Pizarro nos dice aquí, no va a ser este gobierno el que no escucha a las organizaciones sociales. Pero totalmente de acuerdo con Aurelio, había que escucharlas antes de firmar la enmienda que se había aprobado por consenso, no después. Y de hecho ellos sabían que FECODE no estaba de acuerdo ni con la evaluación docente, ni con los temas de la educación terciaria, ni con los recursos para la educación privada, sino solamente para la pública. Entonces, esas razones fueron las que costaron y pusieron por delante 500 millones de pesos de FECODE, que logró dividir nuevamente esa ponencia consensuada. Pero la reforma no está hundida, no hablemos como si la reforma estuviera hundida en eso. Pero ya Ricardo, casi. Mire, la reforma Luis Ernesto. y yo sí aplaudo y valoro que se hayan sentado sectores tan diversos, antagónicos, por una causa común, por primera vez en mucho tiempo, que es la educación. Y claro que hay miradas distintas de cómo darle garantías de educación, y estoy seguro que la gente del Centro Democrático, de Cambio Radical, tienen unas ideas de cómo hacerlo muy distintas a las de FECODE. Pero todos coinciden en la necesidad de que este país esté más educado, que gastemos más en educación, y eso es muy bueno, que haya puntos de convergencia, y por eso esta reforma puede ser o un símbolo de ese acuerdo nacional tan vacío de contenido,
tan mencionado pero tan vacío de contenido, o uno más de la parálisis por incapacidad de construir acuerdos entre sectores diversos del Congreso. Y la senadora Pizarro, que es una muy buena componedora, debo decir, ella es de esas pocas en el pacto histórico que tiende puentes con sectores diversos, pues nos dijo acá una dificultad muy grande que enfrenta este gobierno, y es que ella dice: nosotros no nos podemos apartar de lo que dice el movimiento social, y ese movimiento social, y particularmente FECODE, aunque son numerosos, siguen siendo una minoría en Colombia, y ellos hoy son gobierno, y como gobierno tienen que tratar de gobernar para todos e interpretar a todos. Entonces yo insisto, yo creo que esta reforma no está perdida, y existe una posibilidad, y es que esos artículos álgidos, como hay dos ponencias, cuando hablo de artículos álgidos me refiero quizá al de bonos educativos que plantea la senadora Paloma Valencia, al de el componente de evaluación docente donde se incorpora el criterio del estudiante, y que esos dos artículos los disputen en voto limpio, digamos, que todo lo que sí tiene consenso lo voten por consenso, y los artículos álgidos no hagan parte de un paquete integral de acuerdo, sino que se voten y lo ganen y se defina en democracia, con votos. Y así es que se tramitan las reformas del cambio, no imponiéndose, sino construyendo y concertando. Esperamos que no se radique una ponencia de archivo, porque el peor escenario sería que termináramos sin una y sin otra, y nos quedáramos con el aplazamiento de la reforma a la educación, que es necesaria. Todos los sectores políticos coinciden en esa necesidad. 7:26 en Mañanas Blue. Estás escuchando